Ok, muy buenas noches con todos. A ver, muy bien, muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a este curso especializado en gestión e intervención profesional en la DEMUNA UP y SEM, ¿no? Protección integral de niños, niñas y adolescentes. Si se me escucha, ¿me confirman, por favor? Ya, el anfitrión sí se me escucha, ¿verdad? Muy bien, voy a continuar. Bueno, vamos a iniciar, bueno, mencionando, ¿no? Como siempre, dando un panorama. Bueno, vamos a iniciar pues por el tema de la DEMUNA, el UPE y la UPE y el SEM, porque bueno, estos, digamos, estas instituciones tienen una conexión, ¿no? Bastante especial. Trabajan articuladamente. Así que iniciamos, damos un panorama, en primer lugar, ¿qué es la DEMUNA? La DEMUNA, como la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente, va a ser pues un servicio gratuito, ¿no? Que está en las municipalidades, aunque también hay defensorías, ¿no? Del niño, niña y adolescente, pero estas, digamos, no se denominan, ¿no?, como demonas, ¿no? Sin embargo, en esta oportunidad, el tema que tocamos nosotros es DEMONA, la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente. Perdón, del niño y adolescente, ¿no? Como mencionábamos, estos están en las municipalidades y son las encargadas, pues, de proteger, promover los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes. ¿Cuál es su principal función? Garantizar que esos derechos de los niños y adolescentes se cumplan, ¿no? Y también se promueva el bienestar y el desarrollo integral. La DEMUNA va a estar supervisada pues por el MIN y también pertenece, ¿no?, a la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta dirección va a ser la encargada de diseñar, promover, coordinar, supervisar, evaluar las políticas, los planes, programas, proyectos en el campo de la niñez, la adolescencia, ¿no? Y con todo esto, pues contribuir al bienestar y al desarrollo integral de estos niños y adolescentes. Y en especial de aquellas poblaciones de niños y adolescentes que se encuentran pues en situación de pobreza, pobreza extrema, sufren algún tipo de discriminación, están en algún tipo de vulnerabilidad, ¿no? Sin embargo, recordemos que la DEMUNA pues es un servicio integral y que no ve, digamos, clasificaciones socioeconómicas, ¿no? Su atención es así integral. Muy bien. La intervención en las demunas. La de Muna, como ya habíamos mencionado, pues va a ser un servicio o es un servicio gratuito, ¿no? Que promueve, protege y promueve también los derechos de los niños, niñas y adolescentes y actúa pues conforme a lo establecido al Código de Niños y Adolescentes, pues, y sus demás normas aplicables, ¿no? Tengamos en cuenta que el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes es un marco legal que siempre pues va a buscar proteger y garantizar los derechos de los menores de edad, ¿no? En este caso de nuestros niños y adolescentes, desde la concepción pues hasta la adolescencia, ¿no? Aquí, ¿no? Que se considera niño a todo ser humano desde la concepción hasta los 12 años y adolescente desde los 18 años hasta los 12, desde los 12 hasta los 18 años, ¿no? Adolescente. Entonces, el Código de los Niños y Adolescentes, como hemos mencionado, busca proteger, garantizar los derechos pues, de nuestros niños y adolescentes desde su concepción hasta su adolescencia. Entonces, el código va a tener como objetivo principal garantizar el pleno desarrollo, ¿no?, de los menores en un ambiente de felicidad, amor, comprensión, proteger sus derechos civiles, sociales, económicos, establecer mecanismos de protección ante situaciones de riesgo o desprotección, promover la participación activa de los menores pues, en la vida social, ¿no? Entonces, como código es, digamos, pues la norma más general que podemos tener, ¿no?, en materia de niñez y adolescencia. Bueno, ¿a quién va dirigido la demanda? La atención pues va a ser dirigida a los niños, niñas y adolescentes cuyo derecho pues haya sido vulnerado o haya sido puesto en peligro, ¿no? Para ello pues el objetivo va a ser restaurar esos derechos tanto de los niños y adolescentes, vigilar que se cumplan y promover pues el fortalecimiento familiar.
¿Cómo accedo a este servicio? ¿Cómo una persona puede acceder a este servicio? Recordemos que al ser este servicio gratuito, todas las personas pues tienen derecho y pueden acceder a este servicio, ¿no? Siempre y cuando, digamos, conozcan de una situación o le estén viviendo una situación o un problema que atente pues contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Muchas veces en las demandas vemos más a los padres de familia, ¿no? Sin embargo, pues los padres de familia están ahí por sus hijos, ¿no? Entendamos que la Demuna es un servicio especializado pues en niñez y adolescencia. Entonces, el decreto legislativo 1297, ¿no? Tiene por objetivo brindar la protección integral a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, a fin pues de garantizar su pleno ejercicio, ¿no? Priorizando siempre el derecho a vivir dignamente, crecer, desarrollarse. Entonces, este decreto ha tenido ciertas modificaciones, lo vamos a ver aquí en su base legal, ¿no? Y bueno, a modo de una breve historia, ¿no? Ante la necesidad de contar pues con un servicio, ¿no? Que garantice el ejercicio de los niños, niñas y adolescentes en el Perú, se crea, ¿no? La Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente en 1992 mediante la Ley 2610-2, ¿no? Que aprueba pues el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes y que se ratifica pues en el año 2000, ¿no? De esta manera el gobierno, pues el MIM, crea una política en beneficio de la niñez y la adolescencia, pues a nivel nacional, ¿no? Asignando a los gobiernos regionales, locales, como responsables de implementar las acciones dentro de su jurisdicción, ¿no? Y esto lo podemos ver, ¿no? Desde 1997 este servicio está considerado en la ley 27972, que es pues la ley orgánica de municipalidades como función de los gobiernos locales, ¿no? Y justamente este servicio, ¿no? Es, digamos, asignado, pues, por el ministerio, ¿no? A las municipalidades, porque las municipalidades están más cerca de la población, ¿no? Entonces, en toda, digamos, comunidad podemos encontrar, lo más cercano que encontramos es la municipalidad. Y en la municipalidad, bueno, se ha, digamos, pues, utilizado, ¿no? Algunas estrategias para que todas las municipalidades puedan implementar, pues, y continuar con sus servicios de la demora. Entonces, ya dentro de la estructura, pues, municipal, ¿no? La DEMUNA se va a responsabilizar, pues, del trabajo con los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? A través de las estrategias también que ellos van a implementar con la supervisión del MINC, obviamente. Muy bien, ya. Cuando nosotros hablamos del decreto legislativo 1297, tenemos que tener en cuenta que es el decreto legislativo para la protección, pues, de las niñas, los niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ¿no? Y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 01/2018, modificado, pues, por el Decreto Supremo 06/2024. Entonces, este decreto va a ser una norma, es una norma peruana promulgada, pues, en diciembre del 2016, que establece un marco legal para la protección de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, también de este decreto legislativo también no parten, ¿no? Todos los procedimientos, digamos, es el decreto general, el padre de toda esta normativa también, ¿no? Que tiene que ver, pues, con niñez y adolescencia. Entonces, el objetivo principal, ¿no? De este decreto es garantizar, pues, el pleno ejercicio de los derechos, ¿no? De este grupo vulnerable, que son pues los niños y adolescentes, ¿no? Priorizando siempre su derecho a vivir, a crecer y también pues desarrollarse en el seno de una familia. Entonces, el reglamento legislativo 1297 establece, ¿no? Esas disposiciones para la protección de los niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ¿no? Como habíamos mencionado inicialmente, aprobado con el Decreto Supremo 01/2018, sin embargo, su reglamento pues ha sido modificado con el Decreto Supremo 06/2024, publicado pues en octubre del 2024, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la DEMUNA? Las funciones son conocer la situación de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Dentro de la comunidad, ¿no? Dentro, digamos,
a donde llega pues la intervención, ¿no? De esta demuna dentro de la municipalidad. Intervenir cuando estén en conflicto sus derechos para hacer prevalecer pues su interés superior. ¿M? El interés superior lo vamos a explicar a detalle más adelante. Promover el fortalecimiento de los lazos familiares. Para ello pues va a efectuar, por ejemplo, conciliaciones, ¿no? Entre los cónyuges, entre los padres, ¿no? Fijando pues normas de comportamiento, ¿no? Alimentos, el régimen de visitas y así. También, ¿no? Promover el derecho de los niños, niñas, eh, y también el reconocimiento voluntario, ¿no? Las filiaciones. Entonces, ¿cuál va a ser la razón de ser de la demona? La razón de ser de la demona va a ser, pues, defender y restituir esos derechos, ¿no? Lo que hemos comentado. Entonces, su finalidad es promover, proteger los derechos, ¿no? Que la legislación reconoce pues a este sector tan importante de la población que es la niñez, ¿no? Y la defensoría pues se crea, ¿no? Como un servicio especializado en temática de infancia y adolescencia y nace también como una propuesta descentralizada. Como habíamos mencionado, las municipalidades están cerca, ¿no? A la población. Por ello, ¿no? Nace como una propuesta descentralizada. Entonces, esta defensoría, ¿no? Hay que tener en cuenta que es para que los niños, niñas y adolescentes puedan contar con un espacio donde ellos pues puedan expresar lo que les pasa, ¿no? Contar, digamos, pues en su lenguaje y ser entendidos así también, ¿no? Como nos decían pues en las capacitaciones, ponerse a la altura de los niños. Entonces nosotros como profesionales, ¿no? Y un espacio especializado, se debe saber, ¿no? Entender, escuchar e interpretar el lenguaje, ¿ya? También, pues, los niños y adolescentes, ¿pueden ir solo a la Demuna? Sí, no necesariamente con sus padres, ¿no? Porque es un espacio, pues, para ellos. ¿Pueden ir acompañados de sus padres? También. Entonces, hay que tener en cuenta que la Demuna también es un espacio de articulación, ¿no? Es un espacio de articulación porque coordina con otras instituciones para realizar su intervención, ¿no? Ninguna institución trabaja por sí sola, ¿ya? Siempre estamos en constante coordinación, ¿no? Articulando pues con otras instituciones, la derivación de casos, etcétera. Y su finalidad pues es contribuir al ejercicio de los niños, niñas y adolescentes para su protección integral. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no? Que el niño, niña o adolescente es sujeto de derecho, ¿no? Nos referimos a que el niño, niña o adolescente tiene, ¿no? Sus derechos ya desde la concepción, ¿no? Hasta, bueno, ¿no? Hasta los 18 años que son considerados, pues, por el código, ¿no? Donde menciona en nuestro código. Entonces, van a ser niños desde la concepción hasta los 12 años, ¿no? Y adolescentes desde los 12 hasta los 18 años y justamente aquí son donde ocurren pues estos cambios físicos, ¿no? Biológicos, psicológicos, donde el adolescente busca su autonomía y hay que saber orientarlos, ¿no? Aconsejarlos, brindarle la atención adecuada, ¿no? Entonces, sujeto de derecho porque los derechos son inherentes, ¿no? Son de ellos. ¿Y quiénes van a ser, pues, responsables, ¿no? De cuidar, proteger a los niños? Son los padres. Sin embargo, lamentablemente, las estadísticas mencionan, ¿no? Que la mayoría, digamos, los casos de violencia, ¿no? O que dañan, vulneran los derechos de los niños y adolescentes se han dado mayormente pues en los hogares, ¿no? Entonces ahí es donde debemos trabajar un poquito más, ¿no? Porque el objetivo de criar a un niño o a una niña es que al final llegue a ser pues autónomo. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no? De principio, bueno, cuando hablamos de Demuna, trabajamos con principios. ¿Y cuáles van a ser esos principios? Los principios son aquellos que van a regir, ¿no?
rigen, ¿no? Este convenio, perdón, este convenio pues sobre los derechos del niño, niña y adolescente, el código, y están establecidos pues en el marco normativo de estos documentos. Entonces, vamos a poner énfasis en estos 4 principios que son el interés superior del niño, donde se da pues la prioridad a su bienestar en todas las decisiones y medidas que puedan afectarlos directa e indirectamente, ¿no? Entonces, siempre que haya un conflicto que involucre a un menor, a un niño, niña o adolescente, se utiliza pues o se hace uso de este principio que es el interés superior del niño, ¿no? Donde se le va a dar prioridad a su bienestar, pues, en todas las decisiones, ¿ya? Confidencialidad, ¿no? Que los datos personales y toda información sobre las niñas y adolescentes a la que acceda o recabe, pues, el servicio en su actuación o aquella que se involucre su intimidad o integridad personal tiene carácter, pues, confidencial, ¿no? Y esto por todos los profesionales que eh, intervienen. La imparcialidad, ¿no? Que se brinda pues un trato igualitario a los usuarios del servicio, como les decía, ¿no? Acá no se ve pues la clasificación socioeconómica, sino que se va a brindar un trato igualitario. Gratuidad, ¿no? Todo servicio que se brinda es gratuito y bajo ningún criterio la Defensoría puede exigir, solicitar algún pago, ¿no? O prestación. Muchas veces, ¿no? Como defensores, bueno, tenemos pues la obligación, ¿no? De llevar las notificaciones y por ello no podemos pues pedir, ¿no? Algún tipo, digamos, de pago o contraprestación. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el modelo de actuación de la DEMUNA? El modelo de actuación de la DEMUNA, ¿no? Según pues el reglamento de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente, el decreto pues 05/2019 del MIN, ¿no? Tiene un modelo, ¿no? De actuación de atención integral, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta Defensoría pues actúa sobre las causas que limitan o evitan el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Se realiza un trabajo en redes. ¿Para qué? Para la restitución de los derechos que han sido vulnerados, el desarrollo o fortalecimiento pues, de las capacidades de los niños y adolescentes, el desarrollo de las competencias parentales, que eso se puede trabajar mediante la atención o la promoción también, ¿no? Y para ello es muy necesario pues la participación de la familia y también de la comunidad. Muy bien. A ver, continuamos. También, ¿no? La demuna va a tener un proceso de atención, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque las demunas, pues, acreditadas, ellas ya pueden, pues, realizar o disponer de estas resoluciones, ¿no? Para el inicio del proceso por riesgo, ¿no? O riesgo de desprotección familiar, ¿no? Que para ello pues van a realizar una valoración preliminar, ¿no? Y con esta valoración, teniendo en cuenta pues las tipologías, la tabla de valoración que son 11 tipologías, ¿no? Con ello van a realizar, ¿no? La entrevista al niño, niña o adolescente, a la familia, la apreciación o evaluación social, la evaluación psicológica, la búsqueda de personas desaparecidas u otras diligencias, ¿no? Entonces, con esto se va a dar pues inicio a la resolución, ¿no? De inicio de procedimiento por riesgo, ¿no? Entonces, la demora va a ver el procedimiento por riesgo y lo que es pues la UP ve el procedimiento por desprotección. Ya vamos a volver a ese tema. Sin embargo, vamos a mencionar, ¿no? ¿Qué profesionales deberían estar pues en la demora, ¿no? Dentro de la DEMUNA, de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente, la norma, el decreto legislativo 1297 nos menciona, ¿no? Que el equipo debería estar conformado pues por un equipo
interdisciplinario que como mínimo cuente con los siguientes profesionales, ¿no? Con el abogado que va a ser pues el encargado de brindar la asesoría legal y respetar los intereses de los niños, las niñas y adolescentes, con el psicólogo o psicóloga, quien va a proporcionar pues el apoyo psicológico y realiza las evaluaciones para atender mejor las situaciones que van a afectar pues a los menores, ¿no? Dentro de esta normativa del decreto legislativo 1297, en su artículo 8, también nos menciona, ¿no?, que el equipo interdisciplinario de la DEMONA para la actuación por riesgo del equipo interdisciplinario, ¿no? Va a ser pues el responsable de evaluar la situación sociofamiliar del caso por riesgo, así como también de elaborar, implementar y realizar el seguimiento del plan de trabajo individual y las medidas pues de protección, ¿no? Entonces los defensores o las defensoras de la DEMUNA conforman el equipo interdisciplinario de dicho servicio, el mismo que como mínimo cuenta con un abogado, un psicólogo y además puede contar con un profesional de trabajo social o profesión afín, ¿no? Que obviamente estén capacitados pues por la defensoría, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no? Para iniciar, o sea, para que esta DEMON esté acreditada y pueda también realizar pues estos procedimientos, ¿no? De inicio de riesgo de desprotección, debe a ver, ¿no? Como nos indica pues la normativa, un abogado, un psicólogo y también puede ser pues un trabajador social o un profesional afín. ¿Ya? Eso nos dice nuestra normativa. Entonces, integrantes de la defensoría, ¿no? Los integrantes, como ya habíamos mencionado, pues la defensoría está integrada por un defensor responsable, así como uno o más defensores, ¿no? Entonces, eso también nos menciona, ¿no? Nuestro reglamento. Sin embargo, pues nos menciona, ¿no? Digamos, los cargos, por así decirlo, ¿no? Pero nuestro decreto nos señala específicamente que debe ser, ¿no?, un abogado, psicólogo y también un trabajador social, si en caso, digamos, pues se requiera, ¿no? Entonces, el defensor responsable o la defensora, pues va a ser aquella persona, ¿no? Eh, bueno, también nuestra normativa nos da, ¿no?, qué requisitos deben cumplir, ¿no? Porque tengamos en cuenta que si bien es cierto, pues en las zonas rurales muchas veces, ¿no?, se coloca, pues, ¿no?, se colocaba, ¿no?, a las personas, digamos, ¿no?, a la persona más influyente, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, ya nuestra normativa también nos da ciertos requisitos, pues, para el defensor, ¿no?, o la defensora, los promotores. Entonces, dentro de las funciones, ¿no?, del responsable de la defensoría, una de sus funciones va a ser representar a la defensoría, organizando e impulsando la labor de cada uno de sus integrantes para el cumplimiento de las funciones, ¿no?, del servicio, claro está. También promover, pues, la articulación, ¿no?, de la defensoría con el sistema de protección local de la niñez y adolescencia, velar porque la Defensoría brinde un servicio de calidad conforme pues a los principios que la rigen, orientar, ¿no?, a los integrantes de la Defensoría en el funcionamiento básico, ¿no?, para el correcto ejercicio de sus funciones y también pues promover la capacitación, ¿no? Entonces el defensor va a ser la cabeza, pues, de esta defensoría, ¿no? En este caso viene a ser, pues, el abogado, ¿no? Y también él va a ser, pues, el encargado, ¿no?, de certificar las copias de las actas de conciliación y otros documentos, los cuales, pues, se entregan de forma gratuita, ¿no? Obviamente, pues, a las personas directamente involucradas. Él también va a ser el encargado, ¿no?, de disponer la apertura de cuentas de consignación de pensión de alimentos ante el Banco de la Nación cuando pues los usuarios lo hayan acordado en audiencia o conciliación ante la Defensoría, ¿no? También garantizar que la información pues de la Defensoría se encuentre actualizada ante el MIN. Como habíamos mencionado, el MIN
siempre va a estar supervisando, ¿no? Siempre va a estar supervisando y guiando pues a esta defensoría, también brindando capacitaciones. Entonces, el MIM va a pedir, ¿no? Esta información cada dos veces al año, la va a pedir, ¿no? ¿Y quién va a ser el encargado de brindar esa información? El defensor. Y también, ¿no? Que él va a ser pues el encargado de la implementación, mantenimiento, custodia del registro y archivo de los expedientes pues dentro de la defensoría, ¿no? Recordemos que ahí se trabaja pues por expedientes, ¿no? El expediente pues de cada menor que debe estar pues organizado, ¿no? Según orden alfabético y él va a ser pues también el encargado, ¿no? De estar viendo que se cumpla eso. También pues dirigir, elaborar el plan de trabajo anual de la Defensoría y monitorear pues su cumplimiento. Recordemos que en la Defensoría no únicamente pues se brinda, ¿no? La atención, sino también se hacen otras actividades, bueno, ¿no? Como la conciliación y también otras actividades de promoción, ¿no? Hay otras actividades también que se deben de cumplir, ¿no? Según el plan de trabajo y también pues la supervisión que nos dé el mismo. Bueno, ¿no? También este defensor pues gestiona ante su entidad, o sea, ante la municipalidad, los recursos, la infraestructura, los materiales que van a ser requeridos pues para el servicio, ¿no? Y su buen funcionamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? En las municipalidades se trabaja con las metas, ¿no? El cumplimiento de metas y así, digamos, cómo pues se puede destinar mayores recursos pues dentro de la defensoría. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones, compromisos de las diversas autoridades que actúan pues en el ámbito local a favor de los niños, las niñas y adolescentes, ¿no? Coordinando también, ¿no? Con las instituciones, organizaciones, representantes, ¿no? Etcétera. También, ¿no? La defensoría, bueno, el defensor, ¿no? Tratándose pues de una demanda acreditada, actúa, ¿no? En el procedimiento por riesgo de desprotección familiar y dirige pues dicho procedimiento, ¿no? Suscribiendo pues las resoluciones y comunicaciones correspondientes. Entonces, cuando la defensoría va a tomar conocimiento, ¿no? De un caso em, que digamos un caso pues que señala, ¿no? Que hay desprotección, ¿no? Perdón, que hay riesgo, ¿no? De desprotección, toma conocimiento e inicia pues el procedimiento, ¿no? Entonces está facultada a eh, realizar justamente, suscribir estas resoluciones. Entonces, de ello pues se encarga el defensor responsable, ¿no? Puede haber otros defensores también dentro de la defensoría. Sí, así es. Todo va a depender de la magnitud, digamos, ¿no? De la municipalidad, ¿no? Si es una municipalidad distrital, provincial, etcétera, ¿no? Todo va a depender de ello y también de la capacidad del presupuesto, pues, que tenga, ¿no? ¿Puede tener más defensores? Sí, ¿no? Porque hay muchas otras funciones también, pues, que se debe cumplir, como por ejemplo, pues, el orientar, el informar sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes y las funciones también pues de la defensoría. También participar en la planificación, ejecución, evaluación de las acciones, ¿no? Dentro de la defensoría. Recibir, registrar las solicitudes de atención y actuación de oficio ante los conocimientos pues de esos hechos que amenazan o afectan, ¿no? Vulneran los derechos de los niños o adolescentes. También brindar, ¿no? Esa atención, pues, especializada según, ¿no? La característica, pues, de cada profesional. Calificar, ejecutar acciones de defensa, ¿no? Para la atención de casos, ¿no? Como por ejemplo, pues, evaluar, suscribir documentos, ¿no? Realizar seguimiento y formular, pues, recomendaciones en dicha actuación, ¿no? Entonces, cuando se va a realizar, ¿no? Este plan, digamos, esta resolución, ¿no? De inicio de procedimiento por riesgo de desprotección, se trabaja, pues, con un plan de trabajo, ¿no? Lo cual hay que hacer seguimiento y también, pues, también, ¿no? Realizar las visitas domiciliarias, ¿no? Brindar la orientación adecuada, pues, a los usuarios.
celebrar pues las audiencias, ¿no? Suscribir las actas de conciliación y también pues de compromiso, ¿no? Promover la inscripción de nacimientos, dependiendo, ¿no? Si es que, digamos, pues hay un caso de orfandad que involucra a los menores, igual, ¿no? Y poner pues en conocimiento de aquellas autoridades competentes, ¿ya? También pues este profesional, ¿no? Al igual que el profesional responsable, coordina, ¿no? Coordina con otras instituciones, pero en primer lugar coordina, ¿no? Con el responsable. Muy bien, ¿no? También con respecto pues a la conciliación, ¿no? Va a promover, ¿no? Que se cumplan pues estos acuerdos de la conciliación tanto en el régimen de visitas, los alimentos y la tenencia, ¿no? Y cuando hablamos de tenencia, pues qué padre, ¿no? Va a tener la tenencia pues de este menor, qué padre se va a quedar pues con los menores, ¿no? El régimen de visitas, qué días le corresponde, ¿no? Al padre, la madre, ¿no? Quien, digamos, brinde, ¿no? La pensión de alimentos, qué días le va a corresponder, pues, visitar, ¿no? A los niños, niñas y adolescentes bajo supervisión, ¿no? Que todo eso se va a colocar en el acta, ¿no? Y la pensión, pues, de alimentos, ¿no? Los alimentos que se le van a pasar, pues, a los niños y adolescentes. Tengamos en cuenta que según la normativa nos menciona, ¿no? Que puede ser hasta un 60%, ¿no? Del sueldo, pues, bueno, del progenitor, ¿no? Sea el padre, la madre, dependiendo, pues, quién va a realizar, pues, digamos, este depósito, ¿no? Con respecto a los alimentos, ¿no? Puede ser hasta el 60%. No quiere decir que sí o sí va a ser el 60%, sino que según lo demostrado, ¿no? También teniendo en cuenta, pues, la solvencia, el trabajo, ¿no? Los bienes que tenga, ¿no? Y todo ello, eh, el juez va a determinar cuánto va a ser, pues, ¿no? Que puede ser hasta el 60%, como habíamos mencionado. En el caso, pues, del promotor, el promotor, ¿no? Va a ser aquella persona, ¿no? Integrante, que también, pues, integrante de esta defensoría que participa de las acciones de promoción, ¿no? Que se van a desplegar, pues, dentro de esta defensoría, ¿no? Él va a comunicar, difundir información sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro, pues, de la defensoría, ¿no? Entonces, eh, em, en aquellos lugares, ¿no? Donde no es posible contar con un promotor, la persona, digamos, pues el defensor también, ¿no? Tiene que hacer estas acciones, ¿no? Del promotor, esta difusión, se puede decir. Entonces, el promotor, ¿no? Va a ser, pues, quien también, ¿no? Colabora con las acciones de prevención, promoción que va a realizar, pues, la DEMONA en coordinación, ¿no? Con los colegios, con otras instituciones, con personas de la sociedad civil, y así. ¿Puede tener también la defensoría un personal de apoyo? Sí. Entonces, este personal de apoyo va a ser aquella persona, pues, que colabora con las actividades relacionadas al funcionamiento y actuación, pues, de la DEMONA, ¿no? Un personal de apoyo que puede, pues, llevar, por ejemplo, ¿no? Las notificaciones, ¿no? Entonces, él apoya en acciones preventivo promocionales de la defensoría, ¿no? Apoya en la atención y el seguimiento de los casos también. Las estrategias que se utilizan dentro de la defensoría. Las estrategias, ¿no? La promoción de derechos, el defender los derechos y el vigilar que estos derechos se puedan cumplir, ¿no? Para ello están pues estas acciones de promoción, ¿no? Entonces, ¿de qué serviría, no? Atender, digamos, ya los casos, ¿no? O apagar el fuego cuando nosotros no somos pues vigilantes, ¿no? De estos derechos, no estamos promoviendo la participación directa y organizada pues de la población, ¿no? Entonces, de eso también la DEMONA se debe pues encargar y estar pendiente. Ya. Los servicios. Bueno, ya habíamos mencionado, ¿no? Los servicios pues que va a brindar, ¿no? Con respecto pues a la conciliación, que esta conciliación tiene título de ejecución, que quiere decir que tienen un carácter de sentencia y son de
obligatorio cumplimiento, ¿no? Tanto en la tenencia, los alimentos y el régimen de visita. Entonces, la conciliación se va a llevar a cabo siempre y cuando, pues, no existan otros procesos judiciales en trámite, ni en otras defensorías, ni en otros centros de conciliación privados. ¿Por qué? Porque como dice, pues, eh, la normativa, ¿no? Como menciona, la conciliación tiene título de ejecución, o sea, tiene un carácter de sentencia y de obligatorio, pues, cumplimiento, ¿no? Si esto, digamos, no se cumpliera, ahí pasa ya, pues, a la vía judicial, ¿no? También se pueden hacer compromisos, actas de compromiso, sí, en caso, digamos, ¿no? El reconocimiento del embarazo, la filiación extramatrimonial, las normas de conducta, la situación educacional, ¿no? También, ¿no? Se brinda pues la orientación psicológica, la asesoría legal, tenemos los psicólogos, los abogados, la derivación pues a las autoridades competentes. Si hablamos pues de violencia familiar, esto lo derivaremos pues al SEM, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia ni el maltrato físico ni psicológico se puede conciliar. Entonces ya será motivo de derivación pues a otra instancia, a otra institución, en este caso el SEM, ¿no? El Centro de Emergencia Mujer. Actos contra la libertad sexual o seducción, igualmente, ¿no? Lo derivaremos. Si trata de los niños, niñas y adolescentes, será pues en el caso, ¿no? De la UPE, que es la instancia también especializada pues en materia de niñez y adolescencia, ¿no? El abandono físico o material, la situación pues de riesgo, ¿no? Eso teniendo en cuenta pues nuestras tipologías, ¿ya? Bueno, ¿no? Dentro de los servicios, como habíamos mencionado, ¿no? Los servicios que son pues la asesoría, ¿no? La orientación, la derivación de casos, las conciliaciones extrajudiciales, los compromisos. También otras gestiones administrativas que se podemos realizar en favor pues de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? También teniendo en cuenta, ¿no? La inserción dentro de otros programas o servicios y también la colaboración interinstitucional, ¿no? Por ejemplo, cuando pues la UPE, ¿no? Nos pide la colaboración para las visitas domiciliarias o el seguimiento del caso, también se puede realizar, ¿no? Y otros pues que tengan que ver, ¿no? Con la niñez y adolescencia. Entonces, cuando hay, digamos, alguna situación que involucra, ¿no? El caso de la niñez y adolescencia, nosotros pensamos en la demora, ¿no? Siempre y cuando esto no suponga, pues, eh, digamos, un tema ya de desprotección para los niños y adolescentes. Acá les he dejado el link del aula virtual del MIM y también ustedes por la página de Facebook, ¿no? Del MIM, pueden hacer seguimiento a los cursos que dan, ¿ya? También hay cursos gratuitos que brinda el mismo ministerio, sí, pero uno se tiene que matricular pues en esos cursos en la fecha que te dan, ¿no? En la fecha que te brindan, ¿ya? Todos los defensores, ¿no? De la DEMUNA llevan cursos, sí, también llevan cursos, ¿ya? ¿Están en actualización constante? Sí, están en actualización constante para manejar sobre todo, digamos, el correcto llenado de los formatos, ¿no? Bueno, esto lo vamos a pasar un poquito. Ya. Entonces, también hay que tener en cuenta que cuando nosotros, pues, vamos a tener en cuenta, ¿no? La familia de origen, tenemos, y para realizar también, ¿no? Nuestra valoración e intervención tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo a nivel familiar, personal y social, ¿no? A nivel familiar, pues tenemos, ¿no? El consumo problemático de alcohol, drogas, adicciones, la violencia intrafamiliar, la desorganización familiar, falta de disciplina, la ausencia de supervisión, el estrés familiar, aislamiento social, ¿no? Conductas delictivas, pocas o ausencia de expresión, pues, de afecto, ¿no? La ausencia o la poca o ausencia, pues, de reconocimiento de los logros, ¿no? Entonces, estos factores son factores a nivel, pues, familiar, ¿no? A nivel
personal igualmente, ¿no? La discapacidad física, la sensibilidad emocional, si el paciente, perdón, si el usuario, ¿no? El niño o adolescente, pues tiene algunas afecciones, enfermedades crónicas, ¿no? Es una persona con discapacidad, ¿no? Y así. Factores de riesgo a nivel social, igual, ¿no? Vemos pues que dentro, digamos, pues de la comunidad, ¿no? En el barrio de esta persona hay consumo de alcohol, drogas, ¿no? Y hay que tener en cuenta si nosotros realizamos una intervención, también pues hay que tener en cuenta esos factores de riesgo a nivel social, ¿no? A nivel local, ¿no? Porque de qué va a servir, digamos, ¿no? Intervenir con una familia si al final, pues esta familia, ¿no? En la esquina de su casa, ¿no? Va a haber, o la esquina de un colegio, ¿no? Hay un bar, hay un lugar, digamos, un punto de microcomercialización de drogas, ¿no? Y seguridad ciudadana. Entonces, son muchos los factores de riesgo que se deben tener en cuenta también pues para nuestra intervención. Pero también hay que tener en cuenta los factores protectores, ¿no? En la familia de origen, ¿no? Que estos pues van a ser esos modelos, actitudes, conductas, circunstancias, sean individuales o grupales, ¿no? En este caso, en la familia de origen, que van a permitir pues el desarrollo integral de los niños, las niñas y adolescentes de una manera favorable, ¿no? No desfavorable con los factores de riesgo, sino favorable, porque estamos hablando pues de factores protectores, ¿no? ¿Y cuáles son? Que la familia pues esté integrada, que haya un sentimiento, ¿no? De pertenencia, que haya límites claros y explícitos, ¿no? Y eso pues hay que tenerlo, digamos, bastante en cuenta, bastante claro cuando hablamos en la intervención pues en la demanda, ¿no? La implicación, ¿no? De en la familia, los hábitos de vida saludable, la dinámica familiar positiva, las buenas relaciones, ¿no? Entre los padres, los hijos, si la comunicación es estable, es fluida, es reflexiva, ¿no? Si hay un fomento de la autoestima, el desarrollo pues de actividades enriquecedoras y satisfactorias, ¿no? Porque es un derecho también, la recreación es un derecho, ¿no? Entonces muchas veces los padres, ¿no? Muchas veces cuando hay pobreza y entran pues otros, digamos, ¿no? Elementos, se puede decir, ¿no? Dentro de una familia, intervienen, ¿no? Otras circunstancias, factores. Muchas veces la familia se olvida, ¿no? Hasta de la recreación, ¿no? Entonces, es importante que estas actividades enriquecedoras y satisfactorias se puedan, pues, llevar a cabo, ¿no? Porque al final van a crear, digamos, una cohesión familiar, ¿no? Hasta el simple hecho del reconocimiento de logros, la aceptación de los problemas internos y también, pues, la búsqueda de soluciones. Entonces, todo esto cuando yo intervengo con la familia, hay que tener en cuenta estos factores protectores. No lo tiene la familia, pero yo puedo trabajar con ellos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de una situación de riesgo, la situación de riesgo va a recoger, o bueno, la situación de riesgo va a recoger aquellas características cualitativas, pues en base, ¿no? A dos criterios. Entonces, ¿cuáles son esos dos criterios? Uno es la afectación que va a vivir, pues, el niño, niña o adolescente, y otro va a ser, pues, la actitud o comportamiento de la familia de origen ante la situación que afecta, pues, a la niña, niño y adolescente, ¿no? Entonces, uno va a ser la afectación, pues, del mismo niño o adolescente y otro es cómo se va a comportar la familia ante este caso, ¿no? Entonces, aquí hablamos nosotros de una situación de riesgo. Entonces, esta situación de riesgo, los derechos de los niños y adolescentes se ven amenazados, afectados, ya sea por circunstancias personales, familiares, sociales que van a pues perjudicar su desarrollo integral sin revestir gravedad, ¿no? Y no son o no pueden ser pues atendidos por su familia. Entonces, esa situación va a requerir una actuación estatal adoptando pues las medidas necesarias para prevenir la desprotección familiar sin que en ningún caso justifique pues la separación de la niña, niño o adolescente de su familia de origen, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de situación de riesgo, no, digamos, no hay justificación para que se separe al niño o adolescente de la familia de origen. Entonces, la afectación que vive el niño o adolescente
Esta afectación, pues, como dice, no puede afectar el desarrollo integral, ¿no? Pero que son reversibles y también, pues, esto es recuperable, pues, dentro de un plazo prudente, ¿no? Por lo que no va a requerir separar al niño o a la niña, ¿no? Entonces, para valorar, ¿no? Esta situación es muy importante y necesario ver, pues, las tipologías. Vamos a ver en un momento. Entonces, la familia de origen no proporciona, bueno, cuando hablamos ya, digamos, ¿no? De la actitud o comportamiento de la familia. Esta familia de origen no proporciona las condiciones necesarias para que la niña, niño o adolescente pueda ejercer pues plenamente sus derechos, sea, digamos, ¿no? Porque desconocen o no cuentan con las capacidades personales para asumir pues de manera adecuada el cuidado o protección de la niña, niño o adolescente, ¿no? Pero la familia sí está dispuesta, ¿no? Tiene la disposición para mejorar, por lo que se va a requerir pues la actuación, ¿no? Justamente pues acá de la DEMUNA para, ¿no? De la DEMUNA y otros programas, ¿no? Para que, digamos, la situación de la familia se pueda fortalecer, ¿no? O mejorar pues dicha circunstancia, ¿ya? Entonces la familia acá tiene la disposición. Cuando, sin embargo, cuando hablamos de la situación de desprotección familiar, no, estamos hablando, esta también va a recoger dos criterios, ¿no? Que es pues la afectación que va a vivir el niño o el adolescente y también el comportamiento de la familia, ¿no? Entonces, en esta situación, ¿no? De desprotección, se va a producir pues un hecho que a causa, ¿no? Del incumplimiento o del imposible o inadecuado desempeño de los deberes de cuidado, de protección por parte de los responsables, o sea, los padres de los niños o adolescentes, ¿no? Esto va a afectar gravemente el desarrollo integral, pues, de los niños y adolescentes. Esta situación, cuando vemos, ¿no? Que hay una afectación grave, ahí sí, ¿no? Estamos hablando de una separación, ¿no? Que puede ser temporal, ¿no? Temporal o bueno, ¿no? Sí, digamos que también puede ser definitiva, ¿no? Dependiendo. Entonces, esta separación puede ser temporal, ¿no? La separación de su familia de origen. Tengamos en cuenta que la situación de pobreza por sí sola en ningún caso justifica pues la separación del niño, niña o adolescente de su familia de origen. ¿No? Entonces, cuando vemos nosotros, bueno, vamos a ver aquí también, ¿no? El caso, pues, la afectación del niño o adolescente, ¿no? Entonces, en la situación de desprotección familiar, la niña, niño o adolescente ha sido afectado o afectada gravemente en su desarrollo integral, por lo que debe ser separado de su familia de origen de manera, pues, temporal. Y en el caso de la familia, el comportamiento de la familia, ¿no? Es cuando la madre, padre o tutor, ¿no? Presenta alguna de estas características, como por ejemplo, conoce su rol parental y cuenta con la capacidad de brindar los cuidados y protección que requiere la niña y el adolescente, pero debido pues a la desidia, el interés, bueno, intereses pues contrarios, ¿no? Al bienestar de los niños y adolescentes, él va a ser, pues, va a caer, digamos, pues, en la reincidencia, negligencia, ¿no? Y coloca, pues, en un riesgo, va a colocar al niño, niña y adolescente en riesgo, su integridad, pues, va a ser estar en riesgo, ¿no? Tanto su integridad física, psicológica, sexual, ¿no? A pesar, digamos, ¿no? De conocer sus roles, ¿no? Sin embargo, pues, cae, ¿no? Cae, digamos, pues, en esta reincidencia o negligencia. Puede ser también otra característica. Conoce y desea asumir su rol parental, pero se ve impedido de circunstancias, ¿no? Está impedido, ¿no? De cubrir las necesidades básicas de la niña, niño o adolescente debido a enfermedades graves o terminales, ¿no? Lo que genera, pues, al final la afección del desarrollo integral, pues, del menor, ¿no? Otra característica.
puede atender las necesidades básicas de la niña, niño o adolescente. Sin embargo, ¿no? Incumple sus obligaciones de cuidado y protección debido pues al desconocimiento de cómo responder a sus necesidades, generando pues circunstancias de riesgo graves, ¿no? Entonces vemos que en estos casos, en estas tres características, es esa, digamos, ¿no? La actitud, el comportamiento pues que va a tomar la familia. Entonces aquí estoy colocando, ¿no? La tipología, ¿no? Donde nos menciona, ¿no? La tipología, cuando es situación de riesgo, cuando es situación de desprotección, ¿no? Entonces, esta tabla de valoración de riesgo, en el marco, pues, de lo dispuesto, ¿no? Del decreto legislativo 1297, ¿no? Y teniendo en cuenta esta resolución ministerial 065-2018 del MIP, ¿no? Y su reglamento, pues el reglamento aprobado por el Decreto Supremo 01-2018. Entonces, ahí está anexado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la tipología. Vemos que en la tipología 2, 9, 10 y 11, ahí no va a haber situación de riesgo, ¿no? De frente ya pasa una situación de desprotección, porque hablamos de explotación sexual, ¿no? Hablamos de trata de niños, niñas y adolescentes, la trata de personas, el abandono, ¿no? Que no hay ningún familiar, pues, ¿no? Quien puede hacerse responsable de este menor. La imposibilidad temporal o definitiva, pues, de la madre, padre o tutor, ¿no? En ejercer, pues, los deberes de protección del niño, niña o adolescente, ¿no? Por ejemplo, pues, que el padre, ¿no? O la madre haya entrado, ¿no? Así haya sido pues condenado, haya entrado un penal y el niño pues prácticamente, ¿no? Se queda sin estos progenitores y es así, ¿no? Está imposibilitado temporal pues o definitivamente, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, ¿no? En las otras tipologías, ahí sí, ¿no? Se va a evaluar en la situación de riesgo, en la situación de desprotección, se evalúa, ¿no? El comportamiento del niño y también, pues, de la familia, ¿ya? Y en este caso, pues, se habla de la separación temporal, ¿no? Cuando hablamos de la separación temporal, ¿dónde van los menores? Pues a los centros de acogida residencial, ¿no? Ahí es donde van a ir, o también, pues, a las aldeas infantiles, ¿no? Que también, pues, están supervisadas por el MIP. Muy bien. Entonces, esta antesala la hemos dado, ¿no? Para ingresar, pues, para continuar con este tema que es la intervención en la UPE, ¿no? Y tengamos en cuenta que la UPE, como la unidad de protección especial, va a ser pues una instancia administrativa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Del MIP. Su principal función es intervenir en estos casos de desprotección familiar de niños, niñas y adolescentes que se encuentran pues sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ¿no? Dictando las medidas de protección que garanticen pues el pleno ejercicio de derechos de los niños, niñas o adolescentes y que restituyan pues los derechos, ¿no? Que han sido vulnerados. ¿Qué hace la UPE? Garantiza pues una adecuada y oportuna atención de calidad, ¿no? Al ciudadano, a la ciudadana en pleno ejercicio pues de sus derechos, ¿no? Del derecho de los niños, niñas y adolescentes, mediante acciones concretas cuando pues se encuentren sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. ¿La UPE puede iniciar el procedimiento por riesgo de desprotección? Sí, por riesgo también puede iniciar, ¿no? Por desprotección también, ¿no? Sin embargo, para descentralizar los procedimientos por riesgo, lo realiza pues la DEMUNA, ¿no? La población que atiende pues son su población objetivo, las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Entonces, la UPE va a ser el servicio de protección especial de la niñez y adolescencia, que justamente pues está orientado a restituir el ejercicio de los derechos de de las niñas, los niños y adolescentes, priorizando pues el retorno a su familia de origen
y solo cuando ello no sea posible, los esfuerzos se van a orientar a brindar pues un entorno familiar alternativo, ¿no? En este caso, pues la adopción, ¿no? Entonces, todos sus esfuerzos van a estar, ¿no? Orientados a que el niño, niña o adolescente pueda regresar a la familia de origen, ¿no? En ningún caso, digamos, se quiere alejar, ¿no? Digamos, ya el niño entra a una aldea, a un centro de acogida residencial y no puede ser, digamos, pues que, digamos, en estos lugares o en estos centros de acogida residencial, ¿no? Se trate de alejar al menor de la familia. No es así, ¿no? Sino que nuestra normativa nos dice que se debe hacer todo lo posible para que el menor sea reinsertado, pues, en la familia de origen. Para ello, ¿no? La UPE, este, el mismo centro, de atención residencial trabaja con la familia para que estos menores sean representados en su familia, ¿no? Si esto lamentablemente no se puede a pesar de estos esfuerzos de haber trabajado con la familia, tanto, ¿no? En la forma, digamos, pues, psicológica y en la forma, digamos, pues, de el vivir, ¿no? Brindarle las condiciones, pues, a los menores, ahí sí, ¿no? Se busca otras alternativas, como mencionaba, ¿no? La adopción, la colocación, pues, familiar, ¿ya? Solo ahí. Entonces la UPE cuenta pues con equipos interdisciplinarios especializados conformados por los profesionales en derecho, psicología, trabajo social, psicoterapeutas, quienes van a intervenir pues en el procedimiento por desprotección familiar. En las etapas van a ver aquí dos etapas, la evaluación de la situación sociofamiliar de la niña, niño o adolescente. Y también en la segunda etapa, que va a ser pues, la implementación del plan de trabajo individual y seguimiento pues a las medidas de protección, ¿no? Asimismo cuenta con enfermeras, educadoras que atienden pues en la sala de niños, niñas y la sala de adolescentes cuando son conducidos pues al servicio y deben permanecer en las instalaciones, ¿no? Así menciona la directiva. En tanto pues se van a realizar, ¿no? Las diligencias respectivas que permitan determinar qué procedimiento se va a iniciar. Los enfoques, ¿no? Aquí se van a utilizar el enfoque de derechos, el enfoque de género, el enfoque de interculturalidad, el enfoque inclusivo, ¿no? Siempre teniendo en cuenta el principio del interés superior del niño, ¿no? Entonces, que habíamos hablado del principio de interés superior del niño, que va a prevalecer el bienestar del niño, niña y adolescente cuando pues se va a encontrar en conflicto, ¿no? Muy bien. Entonces, las funciones de la UPE, actuar de oficio o por comunicación escrita verbal ante situaciones de presunta desprotección, ante situaciones de presunta desprotección familiar, ¿no? Se va a iniciar y dirigir pues el procedimiento por desprotección familiar, evaluar, ¿no? Los factores de riesgo, los factores pues de protección, brindar la atención inmediata a las niñas, los niños y adolescentes que son trasladados pues al servicio de la UPE, ¿no? También disponer las medidas de protección provisionales o modificarlas pues que hayan sido declaradas pues judicialmente, ¿no? Declarar la situación de desprotección familiar provisional y asumir pues la tutela estatal a través de la persona que dirige la UPE. Elaborar, aprobar e implementar el plan de trabajo individual, ¿no? Que este plan de trabajo individual se va a realizar después de que el menor haya ya pasado pues a, digamos, ¿no? A este centro de acogida residencial, después de ello, ¿no? Tienen un plazo para poder elaborar este plan de trabajo individual, ¿no? Donde menciona, ¿no? A ver, Amadeo Rosas nos está rayando la pantalla. A ver, por favor, Amadeo Rosas, vamos a ver, vamos a quitarle la...
A ver si el anfitrión nos puede apoyar, por favor, en ello. Amadeo Rosas ha rayado la pantalla. A ver, por favor. Ya. Entonces, ¿no? Continuamos con las funciones, ¿no? Elaborar el plan de trabajo individual, llevar a cabo las diligencias de procedimientos establecidos pues en el decreto legislativo y las que se señalan pues en su reglamento, ¿no? También realizar el seguimiento pues al cumplimiento de las medidas de protección provisionales y permanentes, ¿no? Y la implementación del plan de trabajo individual, ¿no? Solicitar el pronunciamiento judicial de la declaración de desprotección familiar provisional y dar por concluida pues la actuación estatal según lo previsto, ¿no? En el capítulo 6 del decreto legislativo. Mantener actualizados los registros respectivos a su competencia territorial, debiendo reportar periódicamente, ¿no? A la dirección, ¿no? De protección estatal, ¿no? Y otras que correspondan, pues, de acuerdo a su competencia. Entonces, ¿no? ¿Van a haber canales de atención? Sí, ¿no? Hay tres canales de atención que son, pues, el telefónico, el canal de atención urgente, el canal escrito, el canal presencial, ¿no? Son cuatro. Entonces, el canal telefónico, pues, mediante la vía telefónica, ¿no? El servicio de protección especial cuenta con un equipo especializado de atención urgente que al tomar conocimiento, ¿no? de las posibles situaciones de vulneración del ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, se traslada al lugar de los derechos y actúa de manera inmediata a fin pues de brindar esta contención emocional, ¿ya? O sea, el equipo de atención urgente, ellos son los que se acercan, digamos, pues al lugar, ¿no? Brindan esta contención pues emocional. El canal escrito, ¿no? Por este medio también se pueden recibir pues diferentes expedientes que ingresan, ¿no? De los diferentes pues operadores de justicia, ¿no? Como son pues la fiscalía, las instituciones prestadoras pues de los servicios de salud, ¿no? El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las mujeres e integrantes pues del grupo familiar, ¿no? Mediante, por ejemplo, ¿no? El Centro de Emergencia Mujer, ¿no? El servicio, pues, de atención urgente al Programa Nacional de Integral para el Bienestar Familiar, que es, pues, el INAVIF, la de MUNA, entre otros, ¿no? Mediante el canal escrito. El canal presencial, ¿no? Que permite pues el contacto directo con los usuarios y operadores que no se apersonan al servicio de protección especial para reportar, solicitar la actuación del mismo. Las etapas de atención, ¿no? Las etapas de atención, ¿no? Que va a ser pues la admisión, ¿no? La admisión, el ingreso del caso al servicio se va a dar pues por cualquiera de los canales que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, el profesional de admisión saluda, le da la bienvenida y procede pues a recibir el caso, ¿no? A fin de generar el expediente e iniciar pues el ingreso de los datos en el sistema de trámite documentario, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Un gráfico. Tenemos los canales de acceso al servicio que son telefónicos, atención urgente, presente o escrito, ¿no? El servicio pues de admisión, ¿no? Y las acciones que se van a realizar, ¿no? Como la recepción del caso, ¿no? Generar pues el número de expedientes, ¿no? El ingreso de los datos de la persona al sistema, la derivación profesional pues del equipo al equipo, ¿no? Entonces, la atención especializada, ¿no? Esta atención es efectuada por los equipos interdisciplinarios, pues especializados en la evaluación de la situación sociofamiliar de la niña, niño o adolescente, ¿no? Entonces, el equipo de evaluación va a realizar la valoración del caso, ¿no? Para determinar, pues, el inicio o no del procedimiento por desprotección familiar o riesgo, ¿no? Para ello, los profesionales van a desarrollar las diligencias
como las entrevistas, las visitas domiciliarias u otros, ¿no? Que involucran tanto a los niños, adolescentes, a los miembros de la familia, también incluida la familia extensa, ¿no? O personas pues que puedan brindar información relevante. Se ha identificado pues una situación de riesgo o desprotección familiar, entonces los profesionales, ¿no? Al término de la diligencia comunican a los usuarios los números de teléfono o los cuales, bueno, ¿no? Donde ellos se pueden comunicar para realizar pues el seguimiento, ¿no? Hay un número de la UPE, ¿no? Según, digamos, el departamento, ¿no? Donde se encuentra pues la UPE. Entonces ahí mediante ese número también se puede realizar pues el seguimiento correspondiente. Eso sí, ¿no? Los profesionales deben comunicar, ¿no? En un lenguaje comprensible y de manera respetuosa a la niña, niño, adolescente y también a su familia de origen, pues, o a un tercero, ¿no? Con legítimo interés incorporado, pues, al procedimiento sobre el inicio del procedimiento por riesgo, ¿no? Entonces yo, eh, bueno, una vez, ¿no? He tenido, pues, la experiencia de ver, digamos, ¿no? La comunicación, ¿no? De este caso, ¿no? Sin embargo, tal vez la comunicación no se ha hecho en el lenguaje así como nos menciona, ¿no? Un lenguaje comprensible, ¿no? Si bien es cierto, el profesional se trató de esmerar, ¿no? Se esmeró en comunicar, ¿no? A la persona, bueno, a la madre en este caso, ¿no? Que era, digamos, pues, de condiciones económicas, de bajos recursos económicos, ¿no? Sin, digamos, sin educación, ¿no? Em, que vivía en la zona rural, ¿no? Por más que trató tal vez de comunicarle un lenguaje comprensivo, no le entendió esta persona, ¿no? Entonces se inició un procedimiento por riesgo de desprotección, ¿no? Sin embargo, es muy importante que los profesionales, ¿no? Puedan comunicarse, ¿no? De manera muy sencilla, ¿no? Con la persona, con la familia, ¿no? Con la familia y también pues con los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Para con ello ver, ¿no? Si efectivamente corresponde iniciar pues un procedimiento por riesgo de desprotección o desprotección. Bueno, vamos a pasar aquí, ¿no? Acá tenemos el flujograma de atención, como vemos, ¿no? En esta parte los canales pues de atención telefónico, atención urgente, escrito, presencial, ¿no? Atención de urgente, hay un equipo donde se acerca, ¿no? El equipo se va a acercar. Entonces, ¿no? Estos usuarios, ¿no? Ingresan, ¿no? Va a haber una plataforma, ¿no? De admisión donde se le van a tomar sus datos, se va a subir, pues, ¿no? El caso al sistema, va a haber, luego va a pasar a la atención especializada donde vamos a tener a dos equipos, el equipo de evaluación y el equipo, pues, de implementación del plan de trabajo individual y seguimiento de la medida de protección, ¿ya? En este caso, en la evaluación, como ya habíamos mencionado, se hace pues el desarrollo de las diligencias y se va a comunicar también, ¿no? A los niños, adolescentes y también pues a la familia de origen en un lenguaje comprensivo. También se le va a brindar pues los números, ¿no? Para que ellos puedan hacerle seguimiento del caso. En la implementación del plan de trabajo y seguimiento, aquí no se establece pues el contacto con los usuarios no participantes, que son los niños, niñas y adolescentes, y también la familia, ¿no? Y conjuntamente con ellos se elabora pues el plan de trabajo individual, ¿no? Se informa a los usuarios, ¿no? La derivación, pues, ¿no? A los servicios complementarios, ¿no? Así como pues también así como digamos, ¿no? Eh, bueno, no todo, digamos, el trabajo que se está realizando, pues, ¿no? Dentro de este plan de trabajo individual, ¿ya? Acá también tengo ejemplos, les voy a pasar los ejemplos, pues, del plan de trabajo individual. Y en este plan de trabajo individual menciona, ¿no? Cada cuánto tiempo hay que hacerle, pues, el seguimiento, ¿ya? Los principales profesionales pues conforman la OPE, ¿no? El abogado, quien va a ser el encargado de brindar pues la asesoría legal, ¿no?
la asesoría legal y representar pues los intereses de los menores en la situación de desprotección, los psicólogos que van a proporcionar pues el apoyo psicológico y realizar también las evaluaciones para entender mejor las situaciones que afectan a los menores, los trabajadores sociales que ayudan pues en la gestión de recursos y servicios sociales para apoyar a las familias y los menores en situación de riesgo, los educadores que van a colaborar en la promoción de los derechos de los niños, los adolescentes y en la implementación de programas educativos, ¿no? Estos profesionales trabajan en conjunto, ¿no? Todos ellos para garantizar que los menores reciban la protección y el apoyo necesario para su bienestar y su desarrollo integral, ¿ya? Todos juntos van a trabajar y en muchas oportunidades todo el equipo pues interviene, ¿no? Cuando se trata pues de la desprotección, ¿ya? Bueno, para iniciar pues este procedimiento por desprotección, luego de la valoración preliminar, ¿no? De la situación de la niña, niño o el adolescente, mediante resolución administrativa de la UPE se determina, ¿no? La pertinencia de iniciar pues este procedimiento de desprotección familiar, ¿no? De conformidad, pues, al decreto legislativo 1297, como ya lo habíamos visto, pues, hace un inicio, ¿no? Entonces, la actuación del MIN, ¿no? A través de estas unidades de protección especial se orienta, pues, a incrementar los factores de protección y disminuir o eliminar los factores de riesgo, pues, que incidan, ¿no? En la situación personal, familiar, social, pues, en el cual se encuentre la niña, niño o adolescente. Bueno, acá hay un ejemplo de un informe social. Vamos a ver acá, con respecto al SEM, ya sin antes, pues, mencionar que acá tenemos, ¿no? Acá tenemos lo que son, pues, bueno, el ejemplo, ¿no? Que les mencionaba, pues, de la UPE, perdón, del plan de trabajo individual, ¿ya? Con respecto al SEM, ya que lo vamos a ver rápidamente porque ya nos ha ganado, pues, la hora, ¿no? El SEM, evolución de la política. Tengamos en cuenta que para hablar del SEM nosotros tenemos que tener en cuenta y tener presente pues la ley 3036-4, ¿no? Que es la ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra, ¿no? Contra las mujeres y los integrantes pues del grupo familiar, ¿no? Esta ley es la normativa promovida por el Estado peruano con el fin de prevenir, erradicar, sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por su condición como tales y también contra los integrantes del grupo familiar, ¿no? Hay que tener en cuenta, ya no lo hemos visto, pero hay que tener en cuenta que ha habido toda una evolución política, ¿no? Para llegar pues a esta ley, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, ¿no? De esta ley, hay que tener en cuenta que no solamente es a las mujeres, sino también pues a los integrantes del grupo familiar, ¿no? Especialmente cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad por su edad, su situación física, ¿no? Por su edad, ¿no? También si son personas, digamos, adultas mayores, personas con discapacidad. ¿Ya? Entonces, esta ley establece, ¿no? Cuáles son los mecanismos, las medidas, las políticas integrales de prevención, atención, protección de las víctimas, así también como la reparación del daño causado y también, ¿no? Dispone la persecución, la sanción, la reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar, ¿no? A las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia, asegurando pues el ejercicio pleno de sus derechos, ¿no? Entonces, esta ley va a tener, se va a regir por diferentes principios, ¿no? El principio de igualdad y no discriminación, el interés superior del niño, el de la debida diligencia, ¿no? Que se tiene que actuar, digamos, con la prontitud necesaria, el principio de atención inmediata y oportuna, el principio de sencillez y oralidad, ¿no? El principio de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Entonces, esta, eh, esta ley tiene, ¿no? Estos principios. Bueno, con respecto al principio de igualdad y no
discriminación se va a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Que prohíbe pues toda forma de discriminación, entendiendo la discriminación como cualquier tipo de distinción o exclusión, ¿no? O restricción basada en el sexo, ¿no? Que que tenga que ver, digamos, como finalidad, pues, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio del derecho de las personas, ¿no? El ejemplo más clásico, ¿no? Cuando la mujer, digamos, iba, pues, a la comisaría, ¿no? Y no la querían atender, ¿no? O tal vez, pues, le mencionaban o le decían, ¿no? Que como que le daban calificativos, ¿no? De por qué, digamos, la pareja, justificando a la pareja, ¿no? Porque le había hecho, digamos, este daño, este acto de violencia, ¿no? Otro principio, pues, es el de la no revictimización, ¿no? Entonces, este principio nos menciona, ¿no? Que el personal del SEM no debe en ningún caso exponer a la persona afectada por hechos de violencia al impacto emocional, ¿no? O sea, a este relato reiterativo e innecesario de los hechos de violencia, ¿no? O a las esperas prolongadas o también aquellas preguntas o comentarios juzgadores que reprochan, que culpabilizan y que afectan pues la intimidad de la persona, ¿no? También, ¿no? El interés superior del niño, ya habíamos mencionado, ¿no? Siempre va a primar pues el bienestar del niño, niña y adolescente, ¿no? Otro principio, el principio de la debida diligencia, el Estado adopta, ¿no? Sin dilataciones, todas las políticas, pues, orientadas a prevenir, sancionar, erradicar, pues, toda violencia, ¿no? Ante las mujeres o grupo familiar, ¿no? Si esto no fuera así, se deben, pues, imponer, ¿no? Las sanciones correspondientes a las autoridades, pues, que incumplan, ¿no? Este principio. Con respecto Con respecto, ¿no? A los enfoques, ¿no? Bueno, aquí tenemos pues los enfoques que ya hemos mencionado, también el enfoque de género, integralidad, ¿no? Interculturalidad, derechos humanos, interseccionalidad, enfoque generacional también, ¿no? Bueno, por la premura del tiempo ya vamos a pasar, ¿no? Los enfoques. Ya, entonces hay que tener en cuenta algo muy importante aquí, ¿no? El enfoque de estilo de vida que responde, ¿no? Este enfoque nos menciona, ¿no? Que se debe buscar, ¿no? Garantizar, ¿no? Los derechos y también, pues, el desarrollo integral de las personas, atendiendo las características propias de cada etapa de su ciclo de vida y su edad, ¿no? Posibilitando así una mejor calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las personas, pues, tenemos diferentes etapas, ¿no? Cuando nacemos, en la infancia, ¿no? La adolescencia, la adultez, ¿no? La vejez. Entonces se debe priorizar pues la atención teniendo en cuenta estas etapas de vida, ¿no? Y que en ciertas etapas las personas pues somos más vulnerables, ¿no? La niñez, la adolescencia, ¿no? Mujeres embarazadas, personas adultas mayores. Los servicios, ¿no? Para atender los casos de violencia contra las mujeres, pues, e integrantes dentro del grupo familiar. Entonces, a través, ¿no? De este Programa Nacional para la Prevención, la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, que anteriormente pues era el programa Aurora, ahora el programa Warmiñán, ¿no? Se diseñan y ejecutan acciones y políticas de atención, prevención y apoyo, pues, a las personas involucradas, ¿no? En estos hechos de violencia. Entonces, el rol, ¿no? Del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, ¿no? Más conocido pues como ahora y ahora recientemente pues como el programa Warmiñán, ¿no? Es una entidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Que va a implementar, ¿no? Promover servicios especializados
de prevención de la violencia contra las mujeres y también pues contra los integrantes del grupo familiar, ¿no? Esas personas pues que hayan sido afectadas por violencia sexual, así como también pues de atención y protección de las víctimas. Entonces, ¿cuáles van a ser estos servicios? Por ejemplo, pues los centros de emergencia mujer, ¿no? ¿Y cuáles son las características de esos centros de emergencia mujer? Que son servicios públicos, especializados, interdisciplinarios y gratuitos, que van a brindar atención integral para contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas, ¿no? Por hechos de violencia, ¿no? Contra las mujeres y a sus integrantes, pues, del grupo familiar, ¿no? También, ¿no? Se realizan acciones de prevención de la violencia, ¿no? Y la promoción, pues, de una cultura democrática y también, pues, el respeto a los derechos humanos. Las características del servicio pueden variar en cuanto a los recursos humanos, materiales, infraestructura, ¿no? Y también pues recursos financieros, ¿no? Sin embargo, no varía pues en lo que respecta al objetivo de la intervención, ¿no? Los principios, los enfoques que se utilizan pues para esta intervención y las acciones también que se van a adoptar para la protección pues de la persona usuaria, ¿ya? Entonces, los servicios que tiene, ¿no? Este programa, programa que ahora pues ya más conocido, ¿no? Como Warmian. ¿Cuáles son estos servicios, no? Los servicios que brinda el Centro de Atención Institucional, el CAI, la asistencia económica, servicio de atención rural, el servicio de atención urgente, ¿no? La línea 100, ¿no? Más conocida pues la línea 100, ¿no? Que nos brinda información, orientación, consejería, soporte emocional, no solamente en castellano, sino también pues quechua, aymara, ¿no? Para aquellas personas que hayan sido afectadas por violencia, ¿no? Sean mujeres o integrantes pues del grupo familiar o aquellas personas que también conozcan de un caso, ¿ya? No solamente la persona afectada, sino también algunas personas que conozcan de algún caso de violencia. Entonces, el SEM va a atender todo tipo de violencia, ¿no? Como hemos mencionado, a los integrantes del grupo familiar, ¿no? No solamente a las mujeres, ¿no? Este servicio está disponible las 24 horas. Si alguno de ustedes no ha tenido tal vez la suerte de llamar y que no les han contestado, vuelvan a llamar, ¿no? Tal vez por la congestión, ¿no? De esta línea a veces el servicio como que se satura y puede sonar como apagado, pero esta línea siempre está disponible, ¿ya? También, ¿no? Tenemos dentro de los servicios el chat 100, ¿no? Que es un servicio en línea que va a brindar pues orientación psicológica legal a las personas afectadas por violencia, pues en el marco de sus relaciones de pareja, ¿no? También, ¿no? Brinda hogares, casas refugio temporales, ¿no? Que estos pues van a ser espacios de protección para mujeres víctimas de violencia y también pues para sus hijos, ¿no? Donde le ofrecen alojamiento, alimentación y seguridad, ¿no? Que estos, obviamente pues que estos hogares, ¿no? Son, digamos, su ubicación, ¿no? Es bastante, digamos, confidencial, ¿no? No lo podemos encontrar así nada más en el Maps, ¿no? No está, digamos, pues a boca de todos, ¿no? Como es un hogar temporal de refugio, su ubicación, digamos, es bastante reservada. Entonces, los centros de emergencia mujer son servicios públicos especializados gratuitos de atención integral y multidisciplinaria, ¿no? Para víctimas de violencia contra las mujeres e integrantes, pues, del grupo familiar, ¿no? O aquellas personas que hayan sido afectadas, pues, por violencia sexual. En todo el Perú, ¿no? Los 245 SEM regulares hay 245 SEM regulares y un SEM en el Centro de Salud Santa Julia, pues, de Piura, ¿no? Estos SEMs atienden, pues, de lunes a viernes, ¿no? De 8 a.m., de 8 a.m. hasta las 4:45, ¿no?
Y hay SEMS en comisarías, ¿no? Estos atienden las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no? Entonces, ahí les he puesto el número de la central telefónica si es que desean llamar. Hay que tener en cuenta que los SEMS actúan, ¿no? Bajo un protocolo, que es el protocolo del Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Que este pues es un documento que establece las pautas y procedimientos para la atención integral de las víctimas de violencia, ¿no? Contra las mujeres y los integrantes pues del grupo familiar, ¿no? Estos protocolos nos garantizan que los servicios sean de calidad, ¿no? Que se siga un enfoque multidisciplinario y que se protejan los derechos pues de las personas que han sido afectadas, ¿no? Entonces, en este protocolo nosotros vamos a ver, ¿no? ¿Qué profesionales realizan la intervención, ¿no? Que también va a contar, ¿no? Con un grupo, pues, de psicólogos, trabajadores sociales, abogados, ¿no? Entonces, el SEM va a tener, digamos, dentro de su actuación, ¿no? Tiene un primer nivel de atención y un segundo nivel de atención, ¿no? En el primer nivel de atención se centra, pues, en la primera respuesta inmediata, ¿no? O sea, cuando llega una persona víctima de violencia. Entonces, aquí en este primer nivel de atención se busca contener, evaluar el riesgo y asegurar su protección, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? El servicio, pues, de admisión, ¿no? Donde se registra la persona y el motivo de su atención, ¿no? Se da la primera entrevista, escuchar y recoger, pues, información inicial, ¿no? También se interviene, pues, en casos de crisis, ¿no? Esto pues por parte del profesional de psicología igualmente, ¿no? La intervención en crisis está dentro de nuestro protocolo. ¿Cómo debemos seguir bueno, ¿no? La realización de esta intervención en crisis? La evaluación de riesgo, identificar el nivel de peligro, ¿no? Si la persona se encuentra en un riesgo leve, moderado o grave. Las estrategias de afrontamiento, ¿no? Al analizar, ¿no? Cómo la persona pues enfrenta esta situación. La gestión del riesgo, ¿no? También, ¿no? Dentro de nuestro nivel de atención tenemos pues la gestión del riesgo, donde vamos a definir pues las medidas según el nivel de peligro, ¿no? El plan de seguridad, donde establece pues esos pasos concretos para su protección, ¿no? La evaluación de las redes, revisar si cuenta, ¿no? Con redes de apoyo familiar, ¿no? Social, institucional, ¿no? Que eso también se va a hacer teniendo en cuenta, bueno, ¿no? Se va a hacer mediante pues la evaluación, ¿no? Las entrevistas que se le van a hacer pues a esta persona, ¿no? La, la entrevista y posteriormente pues su informe social, ¿no? La derivación, ¿no? El enlace con otras instituciones, ¿no? O sea, instituciones del sector salud, la policía, la fiscalía, cuando se va a requerir, ¿no? Y como hemos mencionado, pues el objetivo de este primer nivel de atención es atender de manera rápida, contener y dar pues los primeros pasos de protección. ¿Ya? En el segundo nivel de atención, ¿no? Se hace pues el seguimiento más profundo, especializado para garantizar que la persona que no quede sola, ¿no? Y que tenga pues un plan de recuperación y protección pues sostenida, ¿no? También, ¿no? La evolución dentro de este segundo nivel de atención se va a comprender, ¿no? La evolución del riesgo, ¿no? Como habíamos mencionado, este riesgo puede ser, ¿no? Vemos el nivel de peligro, si es leve, moderado, severo, ¿no? Entonces, ¿cómo está evolucionando pues este riesgo, ¿no? La revisión de manera periódica de la situación y si el peligro pues ha cambiado. La gestión social, coordinar con programas y servicios de salud, apoyo, ¿no? Apoyo económico, etcétera. Las visitas domiciliarias, verificar directamente pues las condiciones en las que vive la persona, ¿no? Y con eso también realizarle el seguimiento, ¿no? No dejar que la persona pues, ¿no? Deje la atención. El fortalecimiento de las redes, ¿no? Potenciar el apoyo familiar o social disponible,
mediante la orientación, la consejería, la orientación sociolaboral, ¿no? Brindar las alternativas para la independencia económica o la inserción laboral, ¿no? Ya que esto, pues, muchas veces es el factor, digamos, ¿no? Uno de los factores, ¿no? Que hace, pues, que las mujeres, ¿no? Bueno, la persona afectada no pueda, digamos, separarse, pues, o no pueda, ¿no? Dejar a aquella persona, pues, agresora. El informe social, ¿no? Que va a ser un documento donde detalla la situación y la guía, pues, ¿no? De las decisiones, ¿no? Es un documento, este, mm, formal, ¿no? Un documento técnico donde, pues, va a mencionar, ¿no? Se va a dar la valoración, ¿no? De, el riesgo social y también, pues, las recomendaciones a seguir, ¿no? El plan de seguridad actualizado, actualizar y reforzar pues las medidas de protección si persiste el riesgo, ¿no? En este nivel, primer nivel de atención, ahí también, ¿no? Tener en cuenta las medidas de protección pues que se van a dictaminar, ¿no? Entonces ya a diferencia del primer nivel de atención, el segundo nivel de atención, ¿no? Va a tener, su objetivo va a ser acompañar, ¿no? En el mediano plazo, reforzar la protección y apoyar también la autonomía de la persona, ¿no? Para que ésta pues pueda seguir adelante, ¿no? Pueda surgir. Aquí les he puesto una infografía, se ha puesto una infografía, ¿no? Donde vemos pues el primer nivel de atención, el segundo nivel de atención, ¿no? Las formas de ingreso que se pueden dar, cómo inicia, pasa también, ¿no? A la oficina, pues, bueno, a la atención de admisión, como habíamos visto, ¿no? Pasa, pues, al nivel, ¿no? A admisión, donde se identifica, ¿no? La violencia, se va a determinar, pues, la prioridad, ¿no? Si es la prioridad, ¿no? O la urgencia, la atención, y también, pues, aquí se van a registrar los datos, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener, ¿no? Una primera entrevista, eh, dependiendo también, ¿no? Si la persona pues está en crisis, ¿no? Se va a realizar primero la intervención en crisis. Y si no, se hace, ¿no? La primera entrevista, la evaluación de riesgo, las estrategias pues de afronte, el plan de intervención, la evaluación pues en redes, la orientación legal, la derivación a servicios pues complementarios, ¿no? Entonces, en este plan de atención, ¿no? En el caso 4 se aplica, pues, aquí tenemos que aplicar, ¿no? El protocolo de validación, ¿no? Y tener en cuenta, pues, los indicadores también, ¿no? Los indicadores asociados con estos hechos de violencia que están, ¿no? En nuestro protocolo también, estos indicadores, ¿ya? Entonces, en un segundo, luego pasa a un segundo nivel de atención. Una vez, ¿no? Digamos, concluido la derivación a servicios complementarios, pasa a un segundo nivel de atención, que es la evolución del riesgo, como habíamos mencionado, ¿no? Entonces, si hay un incidente, se emite un informe, se comunica al juzgado, ¿no? Y se continúa pues con las estrategias de intervención. Y si no fuera así, ¿no? Se hace la gestión social, el fortalecimiento de las redes, se trabaja con la familia, la orientación sociolaboral, ¿no? Para lograr pues la independencia económica, ¿no? El informe social, el informe psicológico, el acompañamiento psicoterapéutico también, ¿no? Entonces, esta persona, pues, usuaria, se va a encontrar insertada, pues, en los servicios de protección, recuperación y también, pues, acceso a la justicia, ¿no? De su localidad. Y así concluye, pues, este procedimiento. Entonces, este procedimiento tiene una intervención interdisciplinaria y seguimiento, tanto administrativo y operativo, ¿no? En el caso del seguimiento administrativo, pues, nos referimos a aquellas reuniones, ¿no? Que van a ser convocadas, dirigidas por el coordinador del SEM o quien haga pues sus veces bajo, ¿no? Responsabilidad. ¿Para qué? Para verificar pues el cumplimiento de las acciones orientadas, ¿no? O sea, que sí haya habido pues el acceso, ¿no? La justicia, la protección, la recuperación de las personas que han hecho uso pues del servicio, ¿no?
también, ¿no? El seguimiento operativo. Entonces, cuando hablamos pues del seguimiento operativo, ¿no? Eh, Aquí vamos a tener en cuenta, ¿no? Los riesgos pues moderado y severo, ¿no? Entonces, estos casos se realiza el seguimiento dentro de un periodo de una semana, un mes, 3 meses, ¿no? En el caso pues que la persona usuaria, ¿no? Deje de acudir al servicio, ¿no? Se va a buscar detectar aquellos motivos o aquellas causas, ¿no? Y el equipo técnico, pues, va a priorizar su reinserción al servicio en el breve plazo, ¿no? Para ello, pues, es este seguimiento, ¿no? Y también, pues, la articulación con los servicios, ¿no? Del programa, ¿no? Bueno, ¿no? Con los otros servicios, pues, que brinda, ¿no? El programa Walmina. Bueno, entonces se va a dar, sí se va a dar pues un abordaje interdisciplinario, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia pues es un problema complejo, multicausal, que va a requerir, ¿no? De un equipo interdisciplinario conformado, ¿no? Por el psicólogo, el trabajador social, el abogado, pues a fin de responder de manera integral las necesidades del público usuario, ¿no? Desde un enfoque, desde los enfoques que hemos mencionado, los principios pues que permitan interpretar, ¿no? Y analizar y actuar pues a favor pues de las personas usuarias. Entonces, los profesionales, ¿no? Con amplia temática, ¿no? Y especializados, pues, en el tema de violencia, se recomienda, ¿no? Que ellos puedan trabajar, ¿no? Las entrevistas conjuntas para fortalecer, pues, el estudio de estos casos y también, pues, compartir información, ¿ya? Entonces, ¿van a haber disposiciones para la atención diferenciada de los casos? Sí, ¿no? Justamente teniendo en cuenta, ¿no? Este enfoque, pues, de estilo de vida, como habíamos mencionado, se va a diferenciar un poco cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes internos y externos, personas LGBTI, pueblos indígenas y población afroperuana, personas desaparecidas en situación de vulnerabilidad. Ya, y acá les dejo pues un cuadrito, ¿no? Quienes se consideran pues integrantes del grupo familiar. Entonces, con esto hemos concluido pues nuestra capacitación. Si hubiera pues algún comentario, ¿no? Alguna pregunta tal vez antes de finalizar, si no, ya pues al anfitrión ya vamos a estar finalizando. Bueno, en vista que no tenemos pues ninguna pregunta en el chat, mi persona se estaría retirando ya de este curso especializado, ¿no? O sea, nos hemos extendido un poquito, pero ha sido necesario porque es importante, ¿no? Ver cómo estos servicios también se conectan, pues, ¿no? Se relacionan, ¿no? Bueno, todo de mi parte, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Estuvo muy dinámico sus clases. Buenas noches con todos los participantes. Ya culminó las clases, las diapositivas, como también el video se va a subir a su aula virtual. Va a estar en su aula virtual. También he dejado los números de las asesoras de venta, de la señorita Stephanie y Cintia, y también de nuestra coordinadora académica Surino, cuando si hay alguna dificultad de poder ingresar al aula o alguna duda, nos pueden llamar a esos números para poder apoyarles a ingresar a su aula, como también cualquier reclamo que quizás tenga. Buenas noches con todos los participantes. Ya voy a cerrar la sala Zoom, ya que no hay ninguna pregunta. Buenas noches con todos.